En este video te vamos a hablar del Muscle Up. Vamos a hacer una explicación técnica y de los errores. Vamos a dividir el ejercicio en 3 partes. De esas 3 partes te vamos a dar ejercicios especiales de cada uno. Hablaremos del trabajo más importante, que es la estructura, la simetría, la zona media, la movilidad, el fortalecimiento por cadenas y el fortalecimiento de articulaciones. Periodización de trabajo, muy importante evitar lesiones. Por eso preventivos y flexibilidad. Luego vamos a unificar todo y vamos a darte una forma de trabajo que sea redituable. Cómo avanzar, cómo mejorar, cómo pasar al siguiente nivel. Vamos a tomar un alumno y vamos a documentar su periodización y su evolución. Y posteriormente, en otro video, vamos a tomar todas las dudas y preguntas y hacer o un nuevo video o un vivo. Todo esto va a estar explicado y orientado en base al entrenamiento troyano. Así que estén atentos al curso que vamos a estar subiendo en breve, que va a estar muchísimo más explicado todo. Dale me gusta y suscríbete. Bien, empecemos. Lo más importante que tenés que tener y que te vamos a pedir es paciencia. El Muscle Up es un ejercicio difícil, complicado y tiene sus tiempos de ejecución. Como dice una de las bases del entrenamiento troyano, no somos modas. Así que este no es un video para demostrar nuestras habilidades o para subir nuestro ego, sino es más que nada para aportar información, para que te sirva. Vamos a empezar explicando el movimiento. Así como en el levantamiento o el weightlifting, este ejercicio tiene muchísimo reclutamiento, muchísimas conexiones neuronales, así que no es un movimiento para hacer muchas repeticiones. Por eso lo primordial es la estructura. Igualmente, si tu objetivo es hacer muchas repeticiones, debes hacer primero estructura, porque te va a dar mucha más facilidad para luego realizar esas repeticiones que necesitas. Vamos a empezar hablando de lo más importante, el agarre. Tanto en barras como en anillas, el agarre del Muscle Up se llama agarre falso. ¿Para qué es este agarre falso? Para que cuando hagas la transición no quede la muñeca doblada, te lesiones y pierdes fuerza. Justamente está hecho para que después de la transición quede alineada la mano, la muñeca y el antebrazo. Acá podemos ver una imagen didáctica de donde se apoyan las anillas. Es una imagen mía después de haber hecho demasiados Muscle Up. Acá viendo una mano supinada, o sea, desde la palma, podemos ver dónde se apoyan las anillas. En el pisiforme y en el hueso ganchoso. Lo segundo importante que tenemos que tener en cuenta es la estructura y la forma. Desde el diafragma hasta los pies debe ser una columna inamovible. Debe ser simétrico, debe ser compensado. Mantener esta estructura y esta forma durante todo el movimiento es lo que hace el ejercicio mucho más productivo. Entonces, el inicio del movimiento se genera con una dominada o un pull-up con los brazos bien estirados, la escápula bien metida hacia adentro y en tensión. La zona lumbar no se arquea, sino que toda la cadena anterior está compactada. Tomo aire, me voy inclinando hacia los 45 grados hacia atrás y voy subiendo con los codos bien pegados. Debo sentir que los codos rozan las costillas. La primera parte y el fin de las dominadas o pull-up llega cuando las manos tocan los pectorales. Uno de los errores en esta primera parte es abrir los codos, generar una hiperextensión o incluso llevar las anillas demasiado juntas entre sí. Lo más importante de la fase de transición es la traslación del peso, es decir, pasar el peso del torso y el cuerpo entero de atrás hacia adelante. Esta es una de las fases más importantes porque estás usando músculos y estructuras que no estás acostumbrado a usar y no están todavía fortalecidos.
En cuanto a la respiración, todavía estamos en inspiración porque estamos por pasar la parte más difícil del ejercicio. El error más común es abrir los codos. Esto es por falta de técnica o falta de fortalecimiento. No se abren los codos, no se hace una extensión de codos, solamente se hace un giro para terminar en la posición inicial de la siguiente etapa, que es un fondo profundo. La estructura que hace más fuerza son las escápulas. La escápula tiene que estar cerrada y pegada a las costillas. Y en la transición, los romboides tiran de tal manera que los omóplatos se juntan y podemos pasar el peso. Es decir, que el movimiento en sí se hace con una estructura totalmente recta en cadena y traspasando el peso con la fuerza de los omóplatos. Esta parte se hace sin balanceos y lo más importante es terminar firme para poder conectar con la siguiente fase. Para evitar la escápula alada y por consiguiente que esté pegada a las costillas, necesitamos trabajar los siguientes músculos. Primeramente, el músculo más importante que debemos trabajar es el serrato anterior. Se insertan las costillas en la parte interna de la escápula. El segundo paquete de músculos muy importante es el conjunto del manguito rotador. Ya teniendo el omóplato pegado, lo que necesitamos es mover todo el cuerpo a través de músculos intrínsecos. Estos están formados por el supraespinoso, que pasa por arriba de la espina, el infraespinoso, que pasa por debajo de la espina del omóplato, el redondo menor, muy importante, el redondo mayor y el subescapular. Y el tercer paquete de músculos importante que hacen que los omóplatos se unan y podamos hacer la transición es, obviamente, el trapecio, pero mucho más importante, el romboides mayor, el menor y el serrato posterior. Para terminar esta etapa de transición, lo que nos queda decir es que es la fase que más reclutamiento muscular tiene. El fondo deviene después de haber terminado una transición firme. Si el fin de la transición es inestable o dificultoso, también lo será el inicio del fondo. Para terminar el ejercicio queda decir solamente que debemos realizar una extensión de codo firme, sin balanceos y recto. Las anillas deben quedar pegadas a la cadera. Esta es la parte donde suelto el aire. Es la fase de recuperación. Por consiguiente, es la parte en donde vuelvo a tomar aire. Y hemos introducido una cuarta fase, que es la parte de la vuelta, que es muy importante y muy pasada por alto y muy desaprovechada. El retorno excéntrico es un muy importante trabajo y no debemos pasarlo por alto. Esos mismos músculos que trabajaron en forma concéntrica ahora van a trabajar de forma negativa o excéntrica. O sea, los músculos van haciendo fuerza mientras las fibras se van estirando. Es un excelente trabajo que nos va a dar muchísimos beneficios. Algo muy importante a tener en cuenta es que las anillas no deben moverse de su lugar en todo el recorrido del movimiento. Obviamente que van a temblar porque son una estructura que genera inestabilidad, pero la idea es que uno mismo se adapte a las anillas y no adaptar las anillas a uno. Así como en el weightlifting, que uno mismo se tiene que adaptar e ir adaptando a la barra, en el muscle up uno se tiene que ir adaptando a la estructura, ya sea a la barra, que obviamente está fija, como a las anillas, que son móviles. Ahora vamos a ver el mayor error en todo el ejercicio del muscle up, el keeping. Principalmente, elegir un ejercicio tan complejo y con tanta intensidad para realizar la mayor cantidad de repeticiones en el menor tiempo posible ya constituye un grave error. El keeping deforma la técnica dejando una huella negativa. No trabaja casi ningún músculo o cadena específica. Muy alto riesgo de lesiones, principalmente por el impacto articular en el manguito rotador, por la fatiga y el sobreesfuerzo. Este ejercicio debe llevarse al fallo técnico y no al fallo muscular. Como siempre, esta es nuestra visión, no quiere decir que sea la única y verdadera.
Pero lo que sí siempre te vamos a aconsejar es que le hagas caso a tu profesor en todo. En el próximo video te vamos a mostrar la técnica para lograr repeticiones, principalmente para que puedas lograr tu primer muscle up antes de hacerlo estricto, como también, si lo necesitas, para resistencia en una competencia. Te vamos a enseñar a periodizar, a mostrar cómo podemos hacer progresiones, qué ejercicios complementarios necesitas trabajar, ejemplos reales documentados de alumnos y mucho más.